siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos Digital Comic Juniors V-Blog by Blahog, un canal dedicado a reseñas y asimismo a todo contenido de la cultura pop. Bienvenidos a este canal. El siguiente contenido puede contener spoilers. Véalo bajo su propio riesgo. 2, 1. Ya estamos en directo, bueno, en vivo, bueno, en lo que sea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Blahog para el canal de Archivos Digital Comic Juniors, o mejor conocido como Archivos DCU by Blahog. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar justamente de una de las series manga y un live action que se ha dado a mostrar gracias a Netflix y después de bastantes años de publicación y de emisión en casi todo el mundo. Bueno, pues hay que decirlo, el One Piece de Ishiro Oda, que por cierto creo que quería hacer este video de alguna manera tomando prácticamente serie anime, que he estado viendo precisamente el maratón, estuve prácticamente retirado precisamente por esto. Vi la serie live action temporada 1 y uno que otro números ejemplares recientes del manga, y creo que entra en una concepción bastante importante. Yo creo que lo que se ha elaborado en una historia de más de 1000 y pico de capítulos del manga es una obra bastante recomendable, genial. El género de aventura llevado en otro sentido, la concepción de este universo muy diferente a la que uno puede percibir en otras historias, tanto del anime o del mundo de la cultura pop, ¿no? Yo diría que cuando en el 97, cuando empezaron a sacar las primeras publicaciones del manga, me parece que lleva una peculiaridad bastante importante, el tema de la piratería, un mundo medio retro futurista o retro contemporáneo, que está marcado por las aventuras donde un grupo de piratas, los sombreros de paja, se destacan por cumplir el sueño de la libertad, que es una expresión que va en contra de las normas de la sociedad. En este caso, pues es un homenaje en parte a la historia de lo que ha sido el fenómeno de la piratería, la edad de oro en nuestra época, bueno, en nuestra vida real, ¿no? Marca las aventuras de Monkey D. Luffy, su sueño de ser el primero en ser el rey de los piratas. Tiene bastante influencia de lo que ha sido la historia de la piratería en la vida real, que ha sido estudiado bastante por historiadores. Sobre todo que si hablamos de la piratería como algo malo, ¿no? Porque se supone que eso siempre ha sido históricamente, pero traduce más bien el espíritu aventurero que se narran en muchas historias de las novelas de aventuras, ¿no? Algo así como La Isla del Tesoro de Louis Stevenson, algunas obras de Julio Verne del género de aventura, ¿no? Recuerden que hay ciertas novelas, pero realmente aquellos que han leído El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne, que habla de un pirata, ¿no? Nos han marcado bastante el tema central, una aventura donde se enfrentan diferentes desafíos, empiezan a conocer el mundo a diestra y siniestra, y eso le ha permitido que se pueda plasmar página por página del manga. Y hay otra cosa que quiero adicionar, y es que en el caso del manga y el anime, que ya llevan más de 1070 y tantas publicaciones, ¿no? Creo que ha reflejado los diferentes arcos argumentales, el crecimiento de los personajes, sobre todo el protagonista, Monkey D. Luffy, su forma de ver el mundo fuera de los límites de las reglas que impone en este caso el antagonismo que impregna el gobierno mundial, o incluso otros piratas que van a ser los villanos de cada arco, y especialmente la, la idea conceptual que maneja Ichiro Oda, ¿no? Maneja mucho esa influencia de las aventuras que va encontrando un aventurero por un tesoro, algo así como el concepto que maneja Indiana Jones. Hay bastante influencia de las novelas de aventuras, como ya lo mencionaba, y a lo largo de esta tripulación que va a encontrar los sombreros de paja, que va encontrando
a sus miembros, a sus 10 principales, llamémoslo así, protagonistas, porque Monkey D. Luffy, si bien es verdad que es el protagonista principal, este es el primer producto que va convirtiendo poco a poco a cada miembro de la tripulación en un personaje principal íntegro, sobre todo cuando van conociéndose diferentes momentos de la historia, ¿no? Primero vamos a ver cómo es que Nami, que va a ser que si usted lo colocan como un eje primordial en la historia, aunque no es el primer personaje que va a integrar, porque todos sabemos que empieza con Zoro y lo que también va a dar el significado al famoso concepto de los sueños, que cada miembro de la tripulación expresa a lo largo del anime. Lo mismo lo vamos viendo en el manga, con tono bastante humorístico, pero también con tono serio. Y lo que vamos viendo, cómo trasciende esa concepción del anime duro, serio, y luego lo va transformando con el humor, perdón, que suele caracterizar a cualquier producto de Japón, ¿no? La adaptación de la serie de televisión ha hecho algo bastante bonito, impecable, no perfecto, pero que se adecua a las circunstancias de la producción occidental, ¿no? Bueno, en cuanto al manga podemos decir que pues la obra va abarcando bastantes arcos, que casi son más de 15, 16 arcos. Bueno, no voy a decir exacto porque pues cuando te pones a leerlos o al menos de alguna manera a verlos episódicamente, pues van a variar mucho la cantidad de episodios, ¿no? Y de alguna manera te van contando paso a paso cada elemento que va a ir construyendo la historia, ¿no? Bueno, como yo les decía anteriormente, pues en el caso la saga de Azul, bueno, del Mar del Este, perdón, el Blue o el Azul del Este, como lo quieran llamar, el Blue, It's Blue, ¿no? La traducción, se va a hacer como la presentación de los primeros miembros que se van a unir a la tripulación, ¿no? Vemos la presentación, por ejemplo, en el caso de, de Zoro y la aparición de un personaje que vas a ver más adelante va a tener una aparición esporádica, que es el chico Kobe, que va a estar del otro lado de la ley, ¿no? Entonces, este caso que va a tener el impulso principal para atraer a los primeros tripulantes. Luego vamos a conocer una historia que va a centrarse un poquito más adelante dentro de esta saga de Liz Blue, que es el tema de Nami, la chica bonita, pero que tiene, digamos, un pasado tormentoso a causa de un incidente de los piratas, ¿no? Entonces eso también le va a crear como una especie de personaje que se quiere al comienzo como que no quiere que se metan con ella, ¿no? Luego vamos a ver a Usopp, luego la aparición del propio Sanji, ¿no? Perdona si no, si vamos más o menos en el orden, ¿no? Y luego vamos a llevar a la aparición del barco insignia, el primer barco, que es el Going Merry, y de alguna manera esos elementos que caracterizan el pasado en la vida real, ¿no? Como eran los piratas, con elementos muy del presente, ¿no? Recordemos que este mundo lo traducimos de una manera un poco diferente porque mezcla conceptos del pasado, o sea, en manera histórica, ¿no? Como era el pasado, el mundo de la piratería, la edad dorada, que es de 1590 hasta 1720, más o menos. Y eso porque pues si uno habla de la historia de la piratería, pues habría que remontarnos a la edad antigua, ¿no? Y la piratería ha tenido como sus fases o épocas. Hoy en día, por ejemplo, la piratería, si bien prácticamente desapareció, se logró transformar por otros medios, ¿no? Ya sean cibernéticos o de pronto lo que ocurre, por ejemplo, en Somalia, ¿sí? Es una región muy conocida que tiene noticias y que inspiró quizás esa famosa película del Capitán Phillips, si todos lo recuerdan, de ese en Washington, que cuentan una historia sobre ataque piratería moderna, ¿no? Hoy en día, pues la piratería clásica ya no existe de esa forma. Esta historia recoge este tipo de historias que solo se contaban de pronto en las novelas muy tradicionales de aventuras, ¿no? Estaba transformando la historia. Primero la integración de los personajes con diferentes características, la forma de ser, ¿sí? El típico humor cliché de temas un poco de temas sexuales, llamémoslo así,
como sucede con la perversión sexual de un personaje, ¿no? O la forma en cómo ven a las mujeres. Bueno, de pronto más adelante vamos a ver el tema de la ruta marítima, que es cuando ya empiezan a meterse realmente en el mundo de la piratería, el tema de la importancia de las recompensas. Esto también lo vamos viendo en la serie. Obviamente, como ustedes, como decía, este es un análisis y reseña tanto del anime y de la peli y la serie, ¿no? Y obviamente, pues hay que decir que también parte de ese manga, ¿no? Porque uno más o menos toma cada concepto y cómo lo maneja tanto el autor como lo maneja la productora de anime y asimismo la productora de Netflix con el live action, ¿no? Entonces también hay que recordar. Y eso es un punto a favor, sobre todo en el live action, que el esfuerzo valió la pena, ¿no? Yo diría que no es fácil porque pues la forma de esa imaginación que tiene el escritor apenas la puede entender en una cultura como los japoneses, ¿no? Y a veces eso es lo que no compagina con la forma de la mentalidad estadounidense para la producción de productos de entretenimiento. Entonces a veces eso choca bastante. Pero por otro lado hay que decir que pues One Piece, que todo está alrededor de una historia de un legendario y mítico tesoro que involucra un famoso pirata que aquí lo llaman Goldie Roger o Gold Roger, bueno, según el cartel o la forma o infamia que le daba de alguna manera, en este caso el papel de la Marina, ¿no? El gobierno mundial, que viene a ser como una especie de organismo antagónico, aparte de que vamos encontrando diferentes facetas de cada personaje, el cocinero, navegante, la navegante, eh, el papel del personaje cómico, a veces el tonto clásico, que es cuando recae en el propio Luffy, el miedoso, bueno, y el mentiroso, Usopp, por ejemplo, el que también se hacía llamar el capitán Usopp o Zuko King, como también más adelante lo conocen. Luego la integración de un cocinero que tiene esos modales de, de ver a las mujeres de manera respetuosa, aunque con el típico estereotipo de la persona que trata de eso, un poco, digamos, esa imagen que tienen de pervertido, ¿no? Bueno, también vemos el reflejo y quién inspira, que es otro elemento que va a comenzar la historia. El personaje de Shanks, que es el pirata que va a ser como el mentor, pseudo mentor, digamos, de alguna manera, y meterle el sueño de la piratería a Luffy, ¿no? Aquí tenemos en cuenta que el modelo de pirata que sigue Luffy no es el típico cruel, despiadado, sino que es la persona que va y busca en la aventura, ayuda a los amigos, va por un tesoro en particular, ¿no? O sea, el típico Indiana Jones versión, obviamente, corsario, pirata, filibustero, bueno, como todo, cualquiera de esas clases de piratas que siempre hemos visto. Me gustó una cosa bastante que me llamó fue el tema de los Shichibukai, que los llaman los señores de la guerra del mar, que es una referencia directa a la época de los llamados corsarios, que eran piratas contratados por la corona de algún país, y en este caso el gobierno mundial, ¿no? Para mantener el equilibrio. Luego está el tema de los yonkus o emperadores del mar, aunque ese título en la piratería no es que exista, pero de alguna manera se sabía por la cantidad de territorios, ¿no? Hay bastantes referencias, sobre todo muy bien a la historia de la piratería del Caribe, me parece que es muy particular a eso, a la piratería bereber también, sobre todo lo que es la piratería del mundo de los musulmanes y a la piratería que existía en la región del suroeste asiático, que esto es una cierto que abarca totalmente. Bueno, una cosa que de pronto me parece bastante llamativo es el concepto de cómo maneja su versión del planeta Tierra. Esto es una versión donde de pronto puede salirse de la lógica, es el tema del continente y cómo está rodeado de cuatro mares más el mar central, que es el que forma la ruta marítima, el tema de los climas, el tema de las brújulas, perdón, porque voy a dar una brújula, pero bueno, y de alguna manera todos esos elementos que son herramientas fundamentales que van desarrollando las capacidades y habilidades de los personajes, el tema del haki, que es casi como hacer otra referencia
a las habilidades físicas de los personajes. Y otro concepto que es bastante importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de las frutas del diablo, ¿no? Que según el propio Vegapunk, más adelante en los mangas nos están metiendo la idea de que son ideas o conceptos de los sueños humanos para generar algún tipo de habilidad o, bueno, así yo la entiendo, ¿no? De pronto el que sea más experto en One Piece ¿sí? Ya lo sabrá a qué me refiero, ¿no? Eh, Obviamente pues hay que ver que los personajes se van ganando con su aparición su respectivo espacio en la serie. Luego, después de ver la primera parte que vemos a los primeros miembros, ¿no? Luego el tema que vamos a conocer miembros temporales. De hecho, creo que la saga favorita de One Piece, la gente la llaman, creo, al menos yo lo percibí en la saga de Arabasta y creo que es algo que veo bonito venir para la segunda temporada en el live action. No sabemos cómo lo van a hacer. Tendremos que esperar por lo menos hasta el 2025-2026. Pero bueno, por otro lado hay que decir que tanto el manga y el anime se acercan quizás a sus últimos episodios y hablo del anime en, como mínimo le quedarán 100 o 200 episodios porque pues el manga ya entró en su fase final, ¿no? Van más de 1093 números. Recientemente salió la publicación, entonces han contado bastante y ya prácticamente han ido del 80% del recorrido del mar de la ruta marítima en el Nuevo Mundo, ¿no? Me gusta cómo dividen los hemisferios y cada uno de los personajes que se van integrando. Después vamos a conocer a Tony Chopper, que la gente ya lo está pidiendo para la segunda temporada para abrir el arco desde el mundo de donde él proviene. Bueno, en los cómics, bueno, en el manga prefiero, o en el anime prefiero llamarlo lo que después vendría a llamarse el reino de Sakura. Por cierto, recordemos que en el anime nos presenta como el reino sin nombre. Luego viene el tema de que tanto en esa aparición de Tony Chopper y lo que viene contando la historia con la aparición de un personaje que va a ser muy icónico en la familia de los hombres de paja, es el personaje de Bibi Nefertari, el tema de las armas ancestrales, que va a ser otro concepto que ya nos lleva a conceptos que parecen sacados de Star Wars o la fundación de Isaac Asimov, el tema de un gobierno global y que también hay naciones que no se quieren afiliar y las repercusiones que significan ser o no ser miembro de este gobierno, figuras que están detrás de un poder, a pesar de que se les dice a la gente o a todas las naciones de que no existe un gobernante mundial, ¿no? Hay mucho concepto del tema conspiracionista alrededor de toda lo que va haciendo la historia, el tema del siglo vacío, la historia pasada del mundo, ¿m? Que por qué oculta la historia, y a mí me llama mucho la atención eso porque es un reflejo de lo que ocurre cuando vivamos la historia, ¿no? Y es una reflexión que te hace la historia de que nunca debemos olvidar, sea buena o mala la historia, y eso es importante. Bueno, vemos el tema de Arabasta, la situación de un país que nos recuerda mucho al tema de Oriente Medio, la situación que lo lleva, donde conocemos personajes tales como el propio Crocodile. Vamos después más adelante en Water 7, bueno, a conocer cosas relacionadas con la vida de Luffy. Nos vamos a enterar del tema del abuelo de Garp, aunque bueno, lo de Garp lo vamos conociendo desde, desde mucho antes, pero más cerca va a ser en esa saga. El tema de Nico Robin, cuando intentó unirse después de haber sido antagonista en la saga de Arabasta, que intenta unirse al grupo, pero todavía siente distanciamiento y eso va a ser otro personaje que se va a incluir aquí en la historia porque eh, vemos que las debilidades, los problemas van a ser parte de esa situación que crea la historia y de cómo es que un personaje como Luffy va a ser la inspiración o va a ser el guía para que dejen esa oscuridad en la que están metidas sus propias vidas, ¿no? Entonces eso se va reflejando. Luego viene este chico robótico, Frank, que me parece bastante genial. Lo de Thriller Bark y los elementos sobrenaturales van encajando perfectamente. Mitología de todo el mundo, el tema de los hombres pez, que ya lo veíamos viniendo, lo vemos desde la saga desde la isla de Cocoa, que es la isla esta donde proviene Nami, eh,
el tema de lo que involucra al propio Frankie, la que lo conocemos más adelante como el que diseña el segundo barco, que es el famoso Thousand Sunny o el Sunny Go, como lo pueden llamar a veces también. Bueno, otra historia así en particular que también podemos observar en esta historia es el tema de las Islas Fantásticas, que ya empiezan como a tener la mitología, lo fantástico ya metiéndose dentro de la historia, cuando exploran Skypeia, el tema de los gigantes, Dorrick Gorrick, me parece que ese pequeño arco de previo a entrar a Arabasta me parece genial. Ojalá ahorita para la saga final podamos verlos otra vez y ayudando a los sombreros de paja a, a quizás de pronto a revelar el último Polyglyph. Por cierto, un poquito de spoiler, disculpen, pero bueno, eso es más o menos lo que dan en manga, que eso sí creo que por lo menos hace falta por lo menos unos 15 episodios de la serie. Eh, y sobre todo lo que va involucrando a cada personaje, el tema de lo que yo llamo la trilogía Endless Living, después lo de Impel Down y Marineford, ya lo llamamos a la trilogía del triángulo que aparece en el margen, no me acuerdo el nombre, perdón, pero que es la trilogía Ace, como la llamo, Portgas Ace, o sea, después de haber salvado a Robin, ¿no? Y después de que ella brevemente traiciona al grupo, ¿no? Por el tema de cuando meten algo que me gustó en la serie, que me recuerda bastante a este grupo de personajes de Vía a las Estrellas que se llama la sección 31, ¿no? Es como la policía secreta del gobierno mundial, la Cyberpol, que mete a la división de la CP9, más adelante vamos a ver la CP0, bueno, en diferentes divisiones, el tema de la Red Line, el supercontinente que rodea el planeta, ¿no? No está dividido en 5 continentes, sino un continente que abarca todo el meridiano cero. El tema otro tema importante es el tema del clima y que va a ser fundamental en el crecimiento personal de Nami. Me parece que es importante hablar de eso, porque gracias a ella la tripulación puede seguir navegando por los mares de la gran ruta marítima, ¿no? Bueno, también vamos a ver el tema de la aparición de Brook, otro personaje importante, el músico que tanto esperaba Luffy. Y bueno, vamos a conocer a otros personajes, un gobierno que está luchando contra el gobierno mundial, que es la historia del ejército revolucionario. Aquí es cuando sabemos la verdad de otro personaje, más adelante, para aquellos que ya sepan a quién me refiero, de Sabo, la historia de Monkey Dragon, incluso cuando vemos todo eso desde el propio punto de partida de Lockdown, que es cuando esa historia que Luffy se sube a una plataforma donde bueno, ejecutaron a Goldie Roger cuando dice que quiere ser el rey de los piratas y que de alguna manera se van enredando, ¿no? Entonces vemos todos esos elementos. Bueno, vemos personas tan interesantes como el propio Luffy, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver muchos momentos graciosos, muchos serios, tristes, de alguna manera le van dando esa forma de familia y la estructura. Bueno, una parte que va a ser fundamental es cuando la historia se divide en dos, ¿no? El periodo de 2 años cuando los dispersan, cuando aparentemente los obreros paja desaparece del mapa, digamos, del radar del gobierno mundial, mientras el Luffy, después de tener el problema personal, que creo que aquí hay otra cosa que trabajan mucho, es el tema de la psique de los personajes, y es la situación que coloca a la vida de Luffy contra las cuerdas, ¿no? Por el tema de haber perdido a su hermano adoptivo Ace, obviamente lo que sucedió en Marineford, y las repercusiones que después va a llevar a que ellos se vuelvan más fuertes. Lo vemos 2 años después, en la saga de las Sabaody y regreso, ¿no? Porque Sabaody es una saga donde precisamente se reúnen a los de la peor generación y ahí vamos a conocer otra serie de piratas, ¿no? Esto es antes de ese arco, luego cómo llevan y transforman esa idea de ser mejores, ¿no? Porque de ahí una característica fundamental de cualquier anime o cualquier producción de televisión, cine o cómic,
De alguna manera es ver cómo los personajes van evolucionando y se van transformando y cómo se preocupan para ser mejores y útiles. Y eso se va a reflejar en toda la segunda parte del manga, desde Dressrosa, Punkhazar, Wano, que creo que es el arco más largo y de hecho, digámoslo así, el que más vueltas le ha dado el tema del villano, ¿no? Por todo lo que abarca. Y ahora que están ahorita en la saga final, bueno. Y con el respecto a esa parte del final de la primera parte del manga y todo lo que resta, vamos a conocer otros personajes bastante importantes y fundamentales, que es cuando entra Jinbei, el último de los miembros, ¿no? Ahí hemos visto, creo que Jinbei es el personaje de los hombres pues, más importantes que se va a integrar a los sombreros de paja cuando reactivan sus operaciones ya para entrar al nuevo mundo. Vamos a conocer personajes incluso ya más adelante con lo de la isla de Cock Island o Totoland, que creo que ese es uno de los arcos que nos quiere mostrar cómo se preocupan también los sombreros de paja cuando se encuentran en otras situaciones mucho más comprometedoras, especialmente el tema de la negación que tiene Sanji por su familia Bismarck, ¿no? Que es un tema que está relacionado con un reino que involucra el tema de la guerra, Herma 66, que son cosas que van yendo a enriquecer a esos personajes que simplemente ya habíamos visto como si no les hubiera pasado, ¿no? Lo de Zoro, por ejemplo, se va a resaltar un poquito más en el país del guano, aunque obviamente si uno va leyendo el manga ya nos va contando por qué Zoro, por ejemplo, está vinculado con familias que emigraron secretamente en algún punto de la historia fuera del país de Guano y cómo este mismo país está muy involucrado con otra historia secundaria, pero que es principal y que tiene que ver con el tema de cómo está manejando el mundo, ¿no? El tema de la historia del siglo vacío y que es otro tema que se enlaza con el papel que juega Nico Robin como historiadora, aventurera y arqueóloga, y sobre todo arqueóloga, porque bueno, un arqueólogo tiene facetas de historiador también cuando estudia el pasado. Y eso es lo que moldea que esta historia se vea como un reflejo para diferentes momentos importantes de la historia. Bueno, de resto, pues el tema de los poderes, eso que cada pirata que consuma o cualquier personaje una fruta del diablo, eso ya depende de qué tipo de habilidad, ¿no? Es un requisito tal vez de pronto se ha vuelto como el personaje que involucra, que tiene mecanismos para volverse más fuerte para vencer diferentes obstáculos. Vemos personajes como Trafalgar Love, vemos a Barba Negra, a Ustad Kid, entre otros personajes que de alguna manera a veces pueden convertirse en conveniencias, las alianzas típicas de los piratas, y de hecho incluso consideraría que incluso One Piece logra escalar a niveles como lo ha hecho la famosa saga de Piratas del Caribe, que quizás sería como su más claro reflejo de lo que trata presentar One Piece, ¿no? Lo mismo esta serie de televisión Black Sails, no la he visto, pero tengo pensado hacerla para más adelante quizás hacer una reseña si se da el caso. Y bueno, ya valorando no solamente la animación, después de tantos episodios que siguen en emisión en Japón, que obviamente los fans lo siguen viendo después de los 381 episodios doblados. Recuerden que actualmente son 1076 episodios a la espera que el domingo al lunes esté siendo subtitulado o al menos en Crunchyroll lo que lo ven legal pues lo puedan ver. Bueno, eso básicamente es como la perspectiva, el análisis que yo le he encontrado. Yo diría que recomendaría que lo puedan ver los que les gustan este tipo de historias de aventuras, que también manejan conceptos muy de los mangas o animes de lucha, de artes marciales, que son otra parte fundamental de la formación de los personajes cuando tienen que luchar contra otro, ¿no? El tipo de enemigos, el tipo de situaciones donde se tienen que involucrar la lucha, ¿no? Y bueno, gente, pues quería invitarlos precisamente a darle una
visitar no solamente a este anime, sino también al manga que lo quieran comprar o leer, o que aprovechen las nuevas personas que están empezando a conocer One Piece, que lo hagan a través de live action. Yo creo que vale la pena tomar esa idea y me gusta porque pues ha tomado, o sea, yo en mi caso que me esperé por lo menos desde que lo emitían en Cartoon Network hasta donde llegó bastantes años, ¿sí? No había un doblaje, no me confiaba mucho y en una época que no me llamó la atención, pero con los años uno va cambiando y de alguna manera eso ha aportado bueno. Y bien, mis amigos, pues les hago simplemente la invitación, ya solo les puedo decir que a la serie de anime le doy un 8/8, todos sus episodios contados hasta lo que se viene contando. La temporada 1 la evalúo con un 8/77. Creo que han sabido adecuar cada segmento, han resumido bien, o al menos hasta cierto punto, porque nos quedó debiendo cerrar con Lockdown, que es el tema cuando van a la ciudad de Roger, ¿no? Pero de alguna manera resumido lo mejor posible. Esperemos que las rumoreadas 12 temporadas se concluyan, pero creo, pues en mi opinión personal, creo que va a ser difícil que adapten todo. No sabemos qué va a cambiar de aquí al 2025-2026. Terminaremos viendo medio o un cuarto de la adaptación, no lo sabemos. Yo creo que mi sugerencia, al menos en el live action, es que se enfocaran como en particionar cada temporada por 5 episodios, como han hecho en algunas ocasiones con otras producciones de Netflix, o también incluyan episodios especiales de 1 hora y media o 1 hora y cuarto, que cuenten un arco fundamental, pero bien narrado, ¿no? 1 hora y 20, 1 hora y media, como han hecho con episodios de Stranger Things, o incluso películas directamente de la serie para la plataforma. Creo que en películas, así como lo ha hecho las casi 13 películas, que no las voy a evaluar aquí hoy, pero son interesantes. Incluso Red me la he visto. El tema del que el problema es que algunas películas si bien son canónicas, hay unas películas que entran en conflicto tanto con el canon del manga y del anime, y crean su propia línea de tiempo alterna, ¿no? Llamémoslo así, ¿sí? Porque digamos tú vas a terminar un arco y vas a empezar el otro y le meten entre esos dos arcos una película donde hay elementos que no coinciden con las historias y las situaciones y temporalidades de los personajes que pues a veces como crean esa confusión. Entonces yo prefiero llamarlo un canon 2 alterno para las películas, para aquellos que sigan al menos las últimas. Las anteriores sí tienen un poquito más concordancia. De pronto, tal vez en algún momento evaluaré las películas. Yo ya las he visto casi todas. Las especiales no tanto porque algunas son un poquito difíciles de encontrar, algunas obras. Eh, por ahí voy resaltando el tema de Utah. Me pareció interesante ese aporte con la otra hija adoptiva. Bueno, en fin, son cosas que faltan. Pues solo me interesa hablar un contexto más general. Y bueno, gente, como les decía, pues ya me pueden seguir en redes sociales, pues en Facebook me pueden encontrar como Archivos DC Universe, Archivos DC, Marvel 616 más Star Wars, Bible Archivos DCU y como Fandom World Archivos DCU en Twitter, Instagram, Patreon, Twitch, pues me pueden encontrar como Archivos DCU o Archivos DCU Plus, obviamente solamente para lo que es Instagram y Twitter, para la segunda cuenta. O también me pueden encontrar en, obviamente, Threads como Archivos DCU. O también me pueden encontrar en las cuentas secundarias de las mismas, ¿no? Y así mismo en Archivos Motor. Así mismo, esas cuentas de Twitter, obviamente. Así mismo, en mi podcast de Spotify, El Debate de las Artistas, desde un programa que hace rato lo tenía planeado, pero bueno, donde a veces ampliamos debates de la cultura pop. Próximamente les he estado prometiendo el tema del mundo motor, pero bueno, ahí miramos a ver cómo cuadramos algo. También me pueden seguir en mis canales de YouTube, donde principalmente mi canal principal es Archivos DC Juniors, que se dedica al contenido del universo DC y el cine de DC, y cómics y películas, reseñas de personajes, algo mismo que hago con el de canal de Marvel y Star Wars, que es Archivos de Marvel, Archivos Marvel 616 más Star Wars. Lo mismo lo aplico con el canal Videoblog, donde les estamos contando esta reseña, análisis y mi opinión del manga, del anime,
de la serie live action que hemos hecho hasta acá, que es Archivos de CU by Black Hawk, o que lo pueden conocer también como Archivos Digital Comic Union Videoblog by Black Hawk, y que hablamos a veces ocasionalmente directos o videos especiales de la cultura pop en general, y mi canal de Memorial Farchos Star Trek. Aquellos que sigan la franquicia de Viaje a las Estrellas, es un canal dedicado a todo el contenido de Viaje a las Estrellas. Si hacen de Star Wars en otros canales, e incluso como mi canal con el de Marvel, yo también hago mi aporte con Star Trek, para que aprovechen que hay una cantidad bastante de series para ver. Asimismo, pues también los invito a que me sigan en Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk, que es un contenido cuando no quieres saber algo de la cultura pop y quieres despejarte y ver otro contenido, pues me pueden seguir en ese quinto canal. No se les olviden a Archivos de CEO by Black Hawk y Archivos Motor. Ustedes me encuentran en TikTok, de esa manera ya subo prácticamente gran parte de shorts, y cuando no tienen la facultad de verlo siempre a menudo en YouTube, pues lo pueden ver en TikTok si les agrada más allá. Asimismo, hay enlaces en la descripción del video para los grupos principales de Telegram y de Discord, y obviamente para el grupo de Amino, y obviamente pues para que en caso de que no los notifique YouTube, encuentren el enlace de nuestro contenido y puedan acceder al mismo. Obviamente recuerden la campanita, denle like a este video si les gustó. Suscribirse, que les agradaría mucho. Si ustedes se suscriben hoy, les agradecería no solamente que se suscriban, sino que así pueden seguir el contenido que estamos haciendo. Recuerden que este es un canal un poco más relajado, no es cuando vemos todo, le pongo todas imágenes, sino este es como para hacer un poco la charla, y obviamente como es un videoblog, pues ser un poco más abiertos. Entonces no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, darle like, compartir el contenido y disfrutar con gusto, y apóyanos de corazón para mejorar nuestro contenido. Recuerden darle a la campanita de notificaciones de los canales, y sin más que contar, pues simplemente yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice: transmisión fuera. Y bien, mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @Archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que es en palabras, y Archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memorial Farchos Star Trek y Archivos Motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como archivos DCU @c.im, en Twitter como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos Motor, en Twitch como archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DCU Universe, archivos Marvel 616 Master Star Wars, archivos DCU Oficial, en Fandom World archivos DCU, obviamente en TikTok como Archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como Archivos Motor y Aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus, en Spotify en el podcast del debate del archivista. En Discord pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram, y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linktr.ee/en/diagonal by Black Hawk. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks, así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video. Tradición fuera.